Gusto recibirlos, estamos empezando puntuales porque justamente queremos respetar el tiempo de todos ustedes que llevaban tiempo esperándonos ahí. De parte de Civilitas y todas las organizaciones que hoy nos acompañan y nos ayudan a organizar estas conferencias, les damos la más cordial bienvenida. Rápidamente les voy a decir quiénes somos Civilitas y todas estas organizaciones. Pues somos ciudadanos que hemos decidido dejar de ser habitantes para convertirnos en participantes activos de la vida pública de nuestro país. Es un derecho democrático que queremos ejercer y los queremos invitar a todos ustedes que estén informados, no solo enterados de los problemas que hoy todos estamos muy preocupados y justamente nuestro invitado de hoy nos va a hablar de los temas que hoy más nos están preocupando y nosotros como ciudadanos tenemos mucho que hacer. Pues ustedes saben que por cuestiones de seguridad tenemos que cerrar el chat y también los micrófonos. Y justamente les queremos agradecer esta actitud tan respetuosa que han tenido, que han mandado sus preguntas a este mail, a todosconmexico2021@gmail.com o al WhatsApp 44030444, en donde nosotros recibiremos sus preguntas y trataremos de hacer las más que podamos a nuestro invitado. Hoy tenemos un invitado de lujo que, bueno, es parte de nuestra historia y sobre todo su experiencia hoy nos puede servir de muchísima ayuda para lo que estamos viviendo. Pues sean todas bienvenidos nuevamente y paso la palabra para la presentación de nuestro invitado, Salomón Chertoriski, a Francisco de la Torre. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Denise. Voy a ser muy breve y me voy rapidito porque no quiero consumir tiempo. Nos interesa mucho escuchar a Isaac y escuchar sus preguntas. Bueno, Isaac es un destacado líder del sector público, exsecretario de Salud y secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México y profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia CIDE. Salomón Chertoriski es un reconocido líder dedicado por más de 20 años al servicio público, luchando contra la desigualdad y tratando de mejorar la vida de los mexicanos. Salomón es un convencido de que la honestidad, capacidad y experiencia son los valores fundamentales de la función pública y de la vida general. En el gobierno de la Ciudad de México de 2012 a 2017 fue secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, donde se logró que la capital mexicana tuviera un crecimiento económico del doble del nacional. En reconocimiento a su labor, Salomón recibió el premio Ícono Mundial en Emprendimiento Sustentable, WISE por sus siglas en inglés. Durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, Salomón Chertoriski fue secretario de Salud Federal y gestionó en cual se enfrentaron exitosamente a múltiples retos para llevar los servicios de salud a los rincones más apartados del país y donde se logró que todos los niños tuvieran cobertura y cobertura gratuita frente al cáncer. Fue comisionado nacional del Seguro Popular, que cubría alrededor de 53 millones de personas, y además fue director general de Diconsa, donde por primera vez se logró el abasto para operar sin pérdidas. Coordinó el gabinete social del gobernador Lázaro Cárdenas. Ha escrito 7 libros, múltiples capítulos y artículos en revistas especializadas y constante invitado en entrevistas televisivas. Adicionalmente a su vida en el sector público, Salomón Chertoriski es empresario. Inició un negocio de ópticas que en 16 años, tras asociaciones con empresas de alta tecnología y fondos de capital privado y una fusión, logró convertirse en la empresa de su ramo más grande de Latinoamérica. Salomón Chertoriski ha dictado conferencias en las universidades nacionales e internacionales más prestigiosas como Harvard, Chicago, Columbia, London School of Economics, entre muchas otras. Salomón es un licenciado y maestro en Economía por el ITAM y maestro en Políticas Públicas por la Escuela de Gobierno de John F. Kennedy de la Universidad de Harvard y actualmente es profesor investigador del Centro de Investigación Docencia de CIDE. En resumen, Salomón es un talentoso y experimentado político, administrador público, que siempre ha tenido resultados positivos, incluso como empresario, un destacado emprendedor y además un ciudadano ejemplar, con intachable reputación y una persona muy calificada para seguir trabajando en su pasión, que es construir el México
que todos queremos. Bienvenido, Salomón, Charo, Isaac. Aló, bienvenido. Qué bueno que lo resumimos el currículum, porque si no nos pasamos toda la tarde leyendo todo lo que has hecho. Salo, y en eso que has hecho, has estado en 2 puestos muy importantes en México que nos afecta, que nos tocan hoy en ese sentido. La primera, salud. La segunda, desarrollo social o comercial de la Ciudad de México en ese sentido. Desde esa perspectiva, Salo, ¿cómo ves la pandemia hoy y que son 2 graves problemas? La salud y la economía, y cómo se ha manejado, porque a lo mejor no sé si está muy bien, a lo mejor no sé si está muy mal, pero tú tienes toda la experiencia en todo esto. ¿Qué nos dices de eso, Salo? Bueno, muchas gracias, querido Isaac, gracias Francisco, gracias Denise, Guadalupe. De verdad me siento honrado con la invitación y bueno, pues con el gusto de poder hoy estar con ustedes esta tarde. Ahora sí que me abran las puertas de sus hogares y que podamos seguir demostrando que lo que vivimos no es un distanciamiento social, sino un distanciamiento físico, pero que nos permite seguir en contacto. Hoy, en efecto, pues la solicitud que me han hecho, lo que hoy quiero conversar con ustedes, son los 2 temas dentro de los múltiples que tenemos en crisis. Voy a hablar del tema sanitario y voy a hablar del tema económico, pero cuando digo múltiples, es que la crisis en materia de seguridad, la crisis en materia social, la crisis que esta semana se volvió muy latente, que es la crisis en materia educativa para nuestras niñas y nuestros niños, y el rezago que van a tener por la no capacidad de mantener sus estudios en estos tiempos de COVID, son un entramado profundísimo que están afectando de manera clara a nuestro país y que van a tener un impacto en los próximos años de manera relevante. Pero me voy a concentrar en 2 temas principalmente. ¿En qué estamos en materia de COVID? ¿En qué estamos en materia económica? Y trataré de manera modesta sugerir algunos de los temas en dónde y hacia dónde podemos avanzar, hacia dónde tenemos que exigirle al gobierno que avancemos, porque esto aún no termina y creo que es parte de lo que hay que decir desde un principio. Y por supuesto, ¿qué nos toca a nosotros como individuos para cuidarnos? Si ustedes me lo permiten, voy a compartir ya la pantalla para poder hacer la presentación. Espero que ya todos la estén viendo. Si me hace quizá alguien de los que Isaac o algo con la manita. Se ve perfecto, Salo. Ahí estamos perfectísimos. Perfecto. Pues entonces hablemos de salud, hablemos de economía, la pandemia en México y por supuesto hacia dónde vamos. Déjenme, como ya les decía, platicar de esta nueva realidad, del sistema de salud en México, cómo nos agarró. Quiero hablar particularmente de 7 fallas que creo yo se han vivido de manera muy intensa en materia de gestión de la pandemia por parte de gobierno. Debo de decirlo y debo de aclararlo con toda puntualidad desde el inicio, porque veo que hay cientos de amigas y amigos que nos están siguiendo el día de hoy. Lo tengo que decir desde el principio, mi opinión es muy crítica a lo que ha hecho el gobierno, lo que ha hecho la autoridad sanitaria. Es muy crítica porque hemos perdido muchas vidas de mexicanos y mexicanas que no tendrían que haberse perdido si la gestión hubiera sido diferente. Entonces, voy a platicar por qué creo que la gestión ha sido defectuosa, ha sido dolorosamente defectuosa. La otra crisis, les decía, me voy a ir rápido sobre la parte económica, tampoco los quiero abrumar, pero algunos datos y que platiquemos de una realidad que hoy pues nos ahorca, nos agobia y que está impactando
insisto, a esta nación de manera muy profunda. ¿Hacia dónde? Y alguna conclusión. Bueno, en estos meses, debo decirlo con toda puntualidad, en estos meses de crisis, de pandemia, de dolor, de miedos, de inseguridad por parte de cada una de nosotras y de nosotros, porque todos vivimos hasta cierto grado una pérdida. Claro, no hay ninguna pérdida mayor que se vaya un ser amado, pero de ello, el perder el empleo, el perder ingresos, el para una hija, para un hijo, perder los planes que se tenían, las graduaciones, todos, de alguna u otra manera, en mayor o menor escala, hemos sufrido pérdidas. Ha sido una época profundamente dolorosa para el país, pero además ha sido una época con una situación que, hay que decirlo, es inédita. No hemos vivido, quienes hoy estamos hoy conectados y platicando, nunca hemos vivido una situación como esta. La situación que estamos viviendo no tiene referentes si no nos vamos atrás un siglo a la famosísima gripe española del 18 y el 19, e inclusive esta tiene características que en otros aspectos es más compleja, pero una de las, quizá, de las cosas que si yo tuviera que dejar en este diálogo con ustedes, en lo que estén pensando en sus cabezas, para sus empresas, para sus trabajos, para sus familias, si yo tuviera que escoger un concepto, el cual dejarles hoy, y por eso empiezo con eso, es la necesidad de tener la capacidad de poder hacernos de la nueva información que fluye rapidísimo todos los días para recalcular y tomar nuevas decisiones. Déjenme ponerlo de manera súper clara. Muchos de nosotros, cuando salimos en las mañanas o salíamos de las mañanas de nuestras casas, poníamos el Waze y poníamos la ruta o el lugar de nuestro destino y nos calculaba una ruta. Y es probable que antes de salir de casa, cuando veías cuánto ibas a hacer, te decía 27 minutos para llegar a tu oficina. Muy probablemente a los 5 minutos de salir, luego tu teléfono con nueva información, con nueva inteligencia, empezaba a recalcular y te decía, fíjate que hay una nueva ruta, que vas a llegar 3 minutos más tarde de lo que se había dicho, pero es esta nueva ruta la que te recomienda el teléfono seguir. Bueno, lo que hemos vivido en estos meses es la necesidad de recalcular con la nueva información y la inteligencia que recibimos todos los días. Déjenme adelanto a un ejemplo. Al principio de la pandemia, todavía en enero y febrero, era por los estudios que se tenían, era lógico dudar si el uso del cubreboca era importante o no, si era recomendable o no. Al pasar de los meses, tenemos hoy evidencia suficiente, tenemos ciencia, tenemos grupos de control, tenemos experiencia para saber que el uso del cubreboca es la herramienta por sí sola más importante para poderle dar la batalla al COVID-19. Si no cambiamos con la nueva información, pues lo que somos unos necios. Regreso al tema del Waze. Si nos dice que por el periférico, por la zona donde íbamos a pasar, hay un camión volteado y que está cerrada, y si nosotros decimos, no, yo había dicho que era por ahí,
no me voy a salir de la ruta que había trazado y sigo sobre esa ruta, pues entonces no solo no estoy aprovechando la nueva información, la nueva evidencia, la nueva inteligencia, estoy demostrando que soy un terco, que soy un necio. En esta época inédita, la nueva evidencia, la nueva información nos tiene que hacer tomar nuevas decisiones. Insisto, creo que el uso del cubreboca es de lo más claro en este sentido. En fin, vivimos un brote, el brote de este SARS-CoV-2, que es un coronavirus. Los coronavirus son una gran familia de viruses que nos han acompañado a lo largo de muchísimos años. El resfriado o el SARS en el 2002-2003, el MERS, el Middle Eastern Respiratory Syndrome en el 2015 y hoy este nuevo SARS-CoV-2 que provoca al COVID-19. Inició en Wuhan, China, en la provincia de Hubei, como ustedes lo saben, y la información ha ido cambiando. Fíjense, el R0 o la tasa de contagio es cuánta de una persona que está contagiada del virus, cuántas se van a contagiar. Al principio se calculaba que este número era de 2.3, es decir, por cada persona contagiada se iban a contagiar 2.3 personas. Era alto comparado con la influenza, que la influenza estacional es de 1.3. Era bajo comparado con el sarampión, que es de casi 14. Pero pues era un número que no alarmaba. Por lo menos debo decirlo, a mediados de enero todavía no alarmaba. Muy pronto supimos que la tasa de contagio no era de 2.3, que hoy está más cercana a 6 y que eso explica una de las razones importantes por las que el virus se ha propagado de manera tan rápida. Empieza en China, en Wuhan, como dijimos, se va a el este de Asia, muy rápido llega al occidente de Europa, lo vivimos intensamente porque parecía sorprendente lo que se veía en los medios en Italia del Norte al principio, Italia en general, en España, luego en Europa en su conjunto, cruza los océanos, llega a Estados Unidos primeramente y pues nos llega a México. Hay que decirlo, las características de cómo contagia y los síntomas de a quien contagia no han cambiado tanto. Si bien los primeros síntomas, y siempre se da más de uno, fiebre, tos seca, dificultad para respirar, siguen siendo los mismos. Hoy sabemos nuevas cosas, insisto, la información nos ha dado más inteligencia. Por ejemplo, casi 3/4 partes de todas las personas contagiadas tienen algún tema, cuando son casos severos, algún tema que tiene que ver con el corazón. Esas son cosas nuevas. Lo que no ha cambiado, por ejemplo, es que el 80% de las personas tendrán síntomas muy leves o serán asintomáticos, es decir, ni siquiera sabrán que lo tuvieron. Llega a México. Al día de ayer tenemos 456,000 casos confirmados, que ojo, debemos de calcular que por lo menos debe de haber 10 casos más por cada uno confirmado, es decir, en México debemos de estar llegando casi a los 5 millones de mexicanas y mexicanos contagiados, y al día de hoy hay cerca de 50,000 dolorosísimas defunciones, que otra vez son números subrepresentados. Sabemos que son más, por lo menos el número de fallecimientos en México lo debemos de multiplicar por 3, es decir, al día de hoy en nuestro país hay alrededor de 150,000 personas fallecidas. Nos llega a México y nos llega en un momento en donde nuestro sistema de salud, debo de decirlo con toda claridad, tiene muchas fortalezas,
muchas fortalezas del sistema de salud, en donde, entre ellas, yo les podría decir con toda claridad que desde los años 80 con el maestro Guillermo Soberón se fue construyendo un sistema de salud lejísimos de perfecto, y así déjenme transmitírselos, lejos de perfecto. Nunca los mexicanos, las mexicanas le invertimos el dinero suficiente a nuestro sistema de salud. Sin embargo, sí construimos un sistema de salud que atiende a los mexicanos en donde la esperanza de vida creció, en donde llegamos a tener uno de los sistemas de vacunación universal más importantes de nuestro hemisferio, donde las instituciones de salud, si bien fragmentadas entre la Seguridad Social, el IMSS y el ISSSTE, y en su momento el Seguro Popular, con todas las dificultades, con todos los rezagos, con los tiempos, con la calidad y un larguísimo etcétera, pero atendieron a las mexicanas y a los mexicanos. Sin embargo, ese sistema de salud fortalecido, con muchas fallas, no dejo de insistirlo, ese sistema de salud que se fue construyendo tuvo golpes muy fuertes. Desde el 2016 empezaron las disminuciones presupuestales, pero ya con la llegada de la nueva administración vino un tema muy fuerte. Vino el tema de desaparecer el Seguro Popular, que hasta el último día del 2019 atendía a 53 millones de mexicanas y mexicanos, los mexicanos que menos tienen. Las impericias administrativas han causado problemas, por ejemplo, en las compras de medicamentos, en las compras de vacunas, en las compras de medicamentos oncológicos para los niños. Eso ha sido muy sonado y lo hemos visto. Ha habido problemas en ese sistema de salud, como lo conocí. Sin embargo, el sistema de salud de nuestro país, y por eso les digo que es un sistema que funcionaba, que funciona, es un sistema que sobre los hombros del personal médico y de enfermería, por muchas generaciones, ha atendido y atiende diario, a cerca de 1 millón de mexicanas y mexicanos. 4,500 niñas y niños nacen todos los días en hospitales públicos, se realizan 12,000 cirugías, se atiende a 100,000 personas en urgencia. Es decir, los hospitales públicos de nuestro país, con todas las fallas y lejos de perfecto, atienden. Y entonces, cuando llegue el COVID-19, una de las cosas que se trata de realizar es tratar de cuidar que el sistema de salud no se desborde, que no haya una sobresaturación del sistema. Ahorita platicaré más de eso porque, pues como medida, algún resultado ha dado, pero en materia de atención traemos grandes fallas. Ahorita les contaré más de eso. Otro elemento que me parece relevante para entender lo que vivimos es que en el 2009, con la influenza H1N1, que ustedes recordarán, a mí me tocó estar al frente del cuarto de guerra en esos años, pues llega a México un virus nuevo, una cepa de influenza que no conocíamos. Los preparativos que se tenían previos eran de una gripe aviar. Nos llega esta gripe porcina, nos llega una cepa que no conocíamos, los primeros estudios de laboratorio no los pudimos hacer en México, Estados Unidos no nos los aceptan de inmediato, se tienen que ir a Canadá las primeras pruebas, y llega esta nueva cepa en donde sabemos que pues realmente no conocemos cuál va a ser la tasa de contagio, cuál va a ser la tasa de letalidad y si había o no un medicamento que pudiera curarlo. Muy rápido supimos que el Tamiflu, que ustedes recordarán, es el oseltamivir, funcionaba y que si lo tomabas en las primeras 48 horas te curaba. Y con eso, de alguna manera, pues la cosa se tranquilizó. Pero México en esos momentos tuvo que tomar decisiones muy
complejas, muy difíciles. No solo ello, yo les diría, a partir de ahí fortalecimos nuestra red diagnóstica, nuestra red de vigilancia epidemiológica, y si hoy se pudieron hacer las pruebas que se hicieron, fue porque hay ya los laboratorios que las pueden realizar en nuestro país. Pero toco el punto del H1N1 porque me parece relevante destacar que, a diferencia de ese 2009 en que nosotros fuimos el epicentro, en esta ocasión el epicentro fue Wuhan y tuvimos por lo menos 2 meses enteritos para prepararnos, para saber qué estaba pasando en los demás lugares del mundo y cómo habían reaccionado y qué habían hecho, y para poder actuar en consecuencia. No lo hicimos, nuestro país desperdicia esos 2 meses y nos agarra mal preparados, nos agarra con un sistema de salud debilitado y las consecuencias las estamos viendo hoy. 7 fallas en la gestión de la pandemia sobre las cuales yo quisiera platicar, yo quisiera narrarles. La primera es el establecimiento de directrices, la coordinación y la Rectoría Federal. A ver, si hay un momento, como decía Tony Judd, el gran pensador británico Tony Judd, en donde se necesita un Estado fuerte, un Estado que tome decisiones, es particularmente cuando hay un tema de emergencia, una crisis, una pandemia. Porque las decisiones no se las podemos dejar a los individuos. Son decisiones tan complejas que cada uno de nosotros no puede cargar la responsabilidad de saber qué conviene, qué no conviene, cuándo tengo que ir al hospital, cuándo no, salgo de casa o no salgo, puedo abrir mi negocio, no, voy a trabajar, no voy a trabajar. Es tan complejo y la información proviene de tantas fuentes que quién me tiene que dar las directrices, las coordenadas para poder accionar es el gobierno federal, es la autoridad central, y deben de ser decisiones centralizadas. Pero desde el principio, esta coordinación ha fallado. Ustedes recordarán, nunca se quiso poner a trabajar al Consejo de Salubridad General. Es la máxima autoridad en materia sanitaria de nuestro país. Es la autoridad que tendría que estar dando las directrices de cómo trabajar este asunto. Y realmente sesionó pues muy tarde y sesionó casi por obligación. Pero déjenme ponerles un ejemplo de por qué es relevante la coordinación y el Consejo de Salubridad General. Ustedes recordarán que un día en la segunda semana de marzo se reunió el secretario de Salud con las secretarias y los secretarios de Salud de los estados y se determinó que a partir del viernes 20 de marzo se iban a suspender las clases en escuelas públicas primarias, bueno, en general en la educación primaria y en la educación secundaria. No había pasado ni un par de horas de este anuncio cuando por lo menos 5 gobernadores salieron a decir que ellos iban a suspender clases desde antes. Si el Consejo General de Salubridad o en el seno del Consejo de Salubridad se hubiera tomado la determinación de cuándo se suspenden clases, esta aplicación es de orden general y obligatorio. Es decir, necesitamos orden, insisto, y ese orden se da cuando las directrices son claras y se mandatan para cumplirse también de manera clara. Les pongo otro ejemplo. Las universidades nunca supieron cuál era la directriz del gobierno o lo supieron demasiado tarde si es que la supieron. En ese sentido, el TEC de Monterrey desde el 12 de marzo decide suspender clases. Cuando el TEC de Monterrey decide suspender clases, es muy difícil que otra rectora, otro rector, no haga lo mismo, no siga la misma métrica, porque entonces, pues si hay un caso de contagio, un brote importante en una universidad, si hay casos de fallecimientos, pues entonces va sobre los hombros
de las rectoras o de los rectores de no haber tomado la decisión cuando otros ya la habían tomado. Pero esa decisión se la tuvieron que echar sobre sus hombros las rectoras o los rectores, las comunidades de las universidades, porque no hubo una determinación del gobierno de cuáles eran las directrices precisas que se tenían que seguir desde ese momento. Entonces, insisto, la primera falla es de coordinación, sigue hasta ahora. Ustedes lo vieron, la semana pasada 9 gobernadores del país dijeron: no le creemos a quien ha llevado y liderado la estrategia del gobierno federal, pedimos su renuncia. Más allá de los nombres y los qués, lo que podemos ver con claridad es que el gobierno federal no ha ejercido la rectoría que es tan necesaria en estos casos. Segundo, las pruebas, la trazabilidad y el confinamiento quirúrgico. Somos una vergüenza mundial en materia de número de pruebas aplicadas. Las pruebas es la variable necesaria para poder ir controlando la pandemia, para controlarla y no solo mitigarla, para realmente poder establecer de qué tamaño es el asunto, y a partir de que tú tienes un caso positivo y haces el mapeo de los contactos de ese caso positivo, puedes hacer confinamientos quirúrgicos, puedes ir deliberando y trabajando de manera muchísimo más precisa y puntual. Los países en el mundo que más éxito han tenido son, en general, los países que más pruebas hicieron. Miren, México al día de hoy está haciendo alrededor de 1.2 pruebas por cada caso confirmado. En momentos más álgidos, Corea estuvo haciendo 1,600 pruebas por cada caso confirmado. Uruguay hizo 2,700 pruebas por cada caso confirmado. Porque si no haces pruebas, sobre todo de aquellas personas que están asintomáticas, no puedes generar los trazos para poder contener de manera mucho más focalizada. Entonces, vaya, yo les diría, la segunda falla es el haberse negado, haber sido unos necios, aunque la evidencia, aunque la inteligencia, aunque el Waze nos decía, cambio de ruta, hay que hacer pruebas, aunque todo eso sucedía y nos los gritaba el mundo, nosotros decidimos y hasta el día de hoy seguimos haciendo muy pocas pruebas. La tercera es la información. La primera cosa es que si tenemos pocas pruebas, pues no tenemos la base para poder generar información oportuna y confiable. Y ustedes han visto que si el pico llegó en mayo, que si el pico iba a llegar en junio, que si más bien calculamos que esto no, que si ya aplanamos la curva, que si ya la domamos. Creo que se ha dicho como por lo menos unas 20 veces que ya domamos la curva. Se ha hablado como unas 7, 8 veces de picos, porque tenemos muy poca información. Y sin información no hay manera de modelar y de tomar en base a esos modelos las determinaciones adecuadas en materia de política sanitaria. Sin información vas a ciegas. Y eso es lo que ha ido pasando en nuestro país. Cuarto, de esa información y en general de lo que tenemos que hacer, la comunicación, que tiene que ser certera, consistente y congruente, ha sido muy mala. Desde el inicio, cuando nos decían esto no pasa nada, esto es un resfriado, cuando ya se empezó alguien a preocupar y a decir no se abracen, no se besen, el presidente seguía besando y seguía de gira y abrazando y diciendo que nos abrazáramos. Cuando todo el mundo, lo quiero insistir, sabe que se tiene que utilizar el cubrebocas, nuestras autoridades siguen diciendo pues que no está comprobado, siguen sin recomendarlo, con una tibieza absoluta que raya en lo criminal. La comunicación ha sido, yo diría, una de las fallas más importantes que se han tenido. Y cuando se pierde la comunicación,
Más en esta época en donde tenemos acceso a redes sociales, cuando si no tenemos la información, pues la vamos a buscar y la vamos a tener, ya sea buena y de fuentes buenas, o la vamos a tener de charlatanes o de mentiras que se expanden en las redes o de cualquiera que pueda opinar. El gobierno, la autoridad sanitaria tiene que tener el monopolio de la información, la comunicación, y esto, como digo, se fue perdiendo. Es para mí la cuarta falla. La quinta son las medidas en sí mismas. Y no quiero ser muy extensivo en esto, pero déjenme hablarles de un problema sustantivo. La medida por excelencia para detener el virus una vez que llega es en efecto el confinamiento físico, el quédate en casa. Bueno, se hizo tarde, mientras algunas entidades, algunos estados de la República ya habían parado clases, actividades. En la Ciudad de México, por ejemplo, seguíamos con el Vive Latino. Se determinó tarde, pero cuando se determina, este asunto de quedarse en casa no viene acompañado de una variable fundamental, que era una sustitución de ingreso. Porque, fíjense ustedes, 11 millones de mexicanas y mexicanos ganan menos de 260 pesos diarios. El día que no salen a trabajar, ese día no pueden comer. Entonces, si yo te digo quédate en casa, pues los primeros días pues tengo miedo y me quedo en casa. Pero si no tengo una manera de sustituir el ingreso que dejé de tener, pues simplemente se vuelve muy poco viable. La gráfica que está ahí es obtenida del Observatorio para dar seguimiento a la pandemia de la Universidad de Miami con el CIDE, y lo que traza es un índice que va viendo la efectividad de la política pública y lo compara a cómo fue disminuyendo la movilidad. Les diría en conclusión que fuimos el país de Latinoamérica que menos o que más tarde redujo la movilidad, y que además hubo gran variabilidad en los diferentes estados de la República. No lo logramos, y no logramos esta medida del confinamiento, a pesar de que nos sacrificamos del 23 de marzo hasta el último día de mayo. Eso no logró detener el número de contagios y la expansión del virus, porque no logramos que una parte importante de las mexicanas y mexicanos realmente se pudieran quedar en casa. Las medidas de política sanitaria no fueron efectivas a lo largo y ancho del país. Como ya les decía, la sexta, nuestro sistema de salud funciona todos los días, 1 millón de visitas, y se tuvo que reconvertir una parte del sistema para poder atender aquellos casos graves que iban a llegar a los hospitales. Nos pasó algo muy particular. Primero, no se hicieron las compras a tiempo. No se compró el equipo de protección para el personal médico y de enfermería, las caretas, los cubrebocas, los gogles, las batas, no se compraron a tiempo. Las instituciones que se reconvirtieron en un principio tuvieron que hacerlo en base a donativos de fundaciones, de empresas privadas o de individuos. No hubo la inversión, no logramos comprar a tiempo los respiradores mecánicos, lo que se requería para transformar una parte de nuestro sistema. Bueno, sí hizo lento. Una parte del sistema se transformó, pero, y aquí creo que es importante decirlo, en México, entre 6 y 8 de cada 10 personas han fallecido o en casa o sin llegar a la terapia intensiva. Esto es, hubo tanto de quédate en casa y nada más ve al hospital. Sí, no puedes respirar, que hubo una suerte de nosofobia, miedo a ir al hospital, y mucha gente llegó muy tarde y falleció ya sin posibilidades de poder recibir una atención que le diera mayores probabilidades de éxito. En ese sentido, les digo con toda puntualidad, la medida que estamos hoy observando y que el gobierno utiliza como medida de éxito, que es nuestros hospitales no se
desbordaron, tenemos camas disponibles, tiene muchos bemoles. Y puedo seguirles platicando de ello en cuanto a la preparación y a la capacitación del personal médico, la llegada de médicos cubanos y un largo etcétera. El tema es que nuestros sistemas de salud, nuestros servicios de salud y de atención hospitalaria, salvo casos muy honrosos que hay que destacarlos, y yo digo que hay que ponerles un monumento, como el Instituto Nacional de Nutrición, como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, como el Hospital General de México, como los hospitales civiles de Guadalajara, o bien en lo privado el Hospital ABC, que hicieron un trabajo extraordinario para poder atender a los pacientes que iban a llegar. El conjunto del sistema no nos ha funcionado. Marcadamente, el Instituto Mexicano del Seguro Social, 4 de cada 10 personas que llegan al IMSS fallecen. Así hay que decirlo, 4 de cada 10 personas que llegan con COVID al IMSS fallecen. Eso es una tragedia, no ha pasado en lugares del mundo con las capacidades que tenía México para atender. Séptimo y último, la decisión del regreso a la nueva normalidad. Pues la verdad se dio más por las prisas del presidente para irse de gira, por una decisión predeterminada en los planes, cuando ninguna de las métricas internacionalmente reconocidas para poder regresar se habían cumplido. No habíamos cumplido que en los últimos 15 días disminuyera el número de contagios, de fallecimientos, de hospitalizaciones, y aún así, por prisa, se decidió regresar. Por supuesto que hay mucha gente que tenía que regresar otra vez porque no hubo medidas económicas para apoyar a la gente que se iba a quedar en casa. Pero, no, repito, con toda claridad, regresamos muy temprano. La otra crisis, y vámonos rápido sobre esto. La caída estimada del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre es de 18%, en términos anuales arriba del 17%, la caída en el Producto Interno Bruto más grande de nuestra historia. Así hay que decirlo. Ha caído la economía profundamente, y también creo que toca decir y repetir, no es que estábamos bien, ya 2019 no habíamos crecido, y los motores que hacen crecer la economía ya se encontraban apagados. Pero lo que estamos viviendo no es una recesión, estamos viviendo una depresión que no se va a corregir el próximo año o el que sigue, la va a pagar la siguiente generación de mexicanas y mexicanos. Los estimados de los bancos más importantes, del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, es que vamos a caer alrededor de 10 puntos este año. Insisto, es una caída monumental. Y eso pues se ve reflejado, insisto, por las caídas, porque se apagaron los motores, porque ya de por sí los traíamos caídos. La inversión fija bruta, que es la inversión privada, la confianza que tienen las empresas para invertir, venía cayendo desde abril, mayo del 2018. No dejó de caer, pero ya con el apagón completo de la economía, pues por supuesto que esto cae de manera profunda. En mayo tuvimos una caída casi del 40% de la inversión en nuestro país. Desde que esto se mide, nunca habíamos tenido una caída. Y si no hay inversión, no hay crecimiento. Y si no hay crecimiento y inversión, no hay empleo. La inversión pública también ha estado cayendo de manera constante. Déjenme decirles, son los dos motores. ¿Quién va a invertir? O invierte en la iniciativa privada, que es la parte mayoritaria de la inversión en el país, o invierte el gobierno. La inversión de gobierno está hoy, con respecto al Producto Interno Bruto, a niveles de los que estaba en los 20 del siglo pasado, con Calles y Obregón. Ese es el nivel de lo que estamos, 2.5 el Producto Interno Bruto es lo que estamos invirtiendo. México necesita mayor inversión pública para poder crecer. Las exportaciones, pues bueno, vamos a ver brinquitos, le estamos poniendo mucha apuesta sobre vamos a ver brinquitos porque ya abrimos en junio la economía, ya creció el número de autos fabricados, pero si lo comparamos con el año pasado,
todavía estamos muy por debajo. Y lo que es más doloroso en lo económico, y yo digo que es la variable estrella para nosotros los economistas, y es el tema de los empleos. Déjenme decirlo con toda puntualidad, ya con las cifras a junio del INEGI, del IMSS, con la última encuesta telefónica de ocupación y empleo, son cerca de 13 millones de mexicanas y mexicanos que perdieron su ingreso. Estamos hablando de 13 millones de familias, ¿eh? No estamos hablando de los más pobres de nuestro país que con los programas sociales y las transferencias pueden sobrevivir. Estamos hablando de gente que tenía su tienda de abarrote, gente que trabajaba en un restaurante que cerró, gente que tenía una papelería, gente que preparaba jugos en la vía pública. Estamos hablando de mexicanas y mexicanos que todos los días se despertaban a trabajar con honestidad para ganarse la vida. De esos son los millones de personas que estamos hablando, que están perdiendo su ingreso y que, pues, el desempleo es otra forma de perder la vida. Y hay que decirlo con toda puntualidad. ¿Hacia dónde para acercarme hacia el final? Porque, pues esto no ha acabado. Esto no ha acabado. Ojalá ya hubiera acabado y nada más estuviéramos hablando de la reconstrucción, como cuando pasa el sismo del 85 o del 2017. Esto no ha acabado. Seguimos en fase incremental de contagios y de fallecimientos. Y esto no va a acabar hasta que no tengamos una vacuna. Miren, hay un montón de vacunas. Nunca en la historia se había dado un esfuerzo médico como el que se está dando ahorita. Hay 7 vacunas ya en fase 3. No me detengo mucho en esto, pero la fase 3 es cuando ya se prueba una vacuna en poblaciones de más de 30,000 personas, es decir, ya amplias segmentos de población. Ya pasó la parte de seguridad en seres humanos, en animales, ya el laboratorio resultó, bueno, vamos muy bien, pero me temo que si todo sale bien, no va a ser antes de mediados del 2021 en que podamos tener la fabricación, la producción, la distribución de las vacunas en el número que se requieren para todo el mundo. Pero ahí vamos. Pero el punto que quiero hacer es que esto no va a terminar por arte de magia. Esto termina cuando haya una vacuna o termina cuando hay un medicamento que cure cuando uno llega con síntomas severos. Hoy todavía hay muchos avances, pero no lo hay. Por tanto, pues tenemos que seguir trabajando pues con lo que pasa. Aquí la gráfica que les pongo es del Institute for Health Metrics and Evaluation de la Universidad de Washington en Seattle. Es muy importante porque yo diría que es de las proyecciones más serias que tenemos. Lo que nos dice, y para mí lo más relevante de esto, lo que nos dice es, si seguimos como hasta hoy, el 1 de noviembre en nuestro país, de datos oficiales, va a haber 96,000 fallecimientos de los 50,000 que hoy tenemos. Todavía se nos duplica el 1 de noviembre. Si todos usamos mascarilla, esas 96,000 le podemos bajar hoy cerca de 12,000 fallecimientos. Podemos salvar, si todos usamos mascarillas, si todos usamos cubreboca, podemos salvar 12,000 vidas. De ese tamaño es la dimensión de lo que debemos hacer. Ahora, si no lo hacemos, las estimaciones son que fallecen cerca de 110,000 personas, es decir, 15,000 más de si seguimos como hasta hoy. Por eso son importantes estos modelos, porque no son como los modelos del meteorológico. Si dice que mañana va a llover, pues agarras un paraguas, no tienes nada que hacer. Cuando tenemos modelos epidemiológicos, sí, vaya que hay que hacer. Si haces o dejas de hacer, los impactos van a ser diferentes, de ahí la relevancia. Entonces, ¿qué hacer? Al gobierno hay que seguirle exigiendo que tenemos que aumentar el número de pruebas para poder mapear los contagios, para poder mapear a sus contactos. Y hoy que ya salimos, que ya abrimos y que es casi imposible, es imposible, yo les diría, volver a regresar a la ciudadanía, a sus casas, a todos. Bueno, lo que sí tenemos que hacer es ubicar focos de contagio y hacer aislamientos puntuales. Ahora, para que esto sea efectivo,
tiene que haber, como decía, una sustitución de ingreso que no ha habido hasta hoy. Tercero, el uso del cubreboca, lo repito por tercera vez en esta plática, es la variable más importante. El CDC de Atlanta ha publicado, si usamos todos cubreboca, más del 80% de la población usa bien el cubreboca en espacios cerrados, entre 4 y 8 semanas logramos contener el crecimiento ya de contagios. Debería de ser obligatorio. Yo sé que esto es bien polémico, pero en lugares cerrados, públicos, debería de ser obligatorio. Y necesitamos mejores directrices porque todavía hay muchos que no saben qué deben de hacer. Las acciones del gobierno desde lo económico, no me quiero concentrar mucho en ello, ya estoy hacia el final, pero sí decirles que muchos de nosotros, el Consejo Consultivo que yo presido, organizaciones empresariales, han presentado planes económicos de manera extensa, desde lo que tenemos que hacer en lo inmediato, como es el ingreso mínimo vital, hasta la inversión pública que necesitamos multiplicar. Tenemos una línea de crédito preautorizada por parte del Fondo Monetario Internacional de 61,000 millones de dólares. Esto es 5 puntos del Producto Interno Bruto. Es una línea de crédito que la usemos o no, nos cuesta 150 millones de dólares al año. La deberíamos de aprovechar para inyectar en subsidiar empleo, en hacer que las empresas que tuvieron que cerrar se pudieran recuperar mucho más rápido, que se pudieran recuperar antes, y en inversión, no en inversión como la refinería de Dos Bocas, que si de por sí era un absurdo antes, es peor absurdo el día de hoy. Necesitamos inversión inteligente. Miren, si el Tren Maya ahí está, pues bueno, pues vámonos sobre los tramos que son lógicos, el Mérida-Cancún, el Cancún-Majahual, si quieren hasta Chetumal. Vámonos, ya vamos a invertir porque necesitamos inyectarle de manera contracíclica a la economía que está, insisto, en su peor momento. Lo que quiero dejarles aquí la idea, más que meterme a los detalles del plan económico que existen, es que urge un plan económico, y otra vez regreso al Waze, a pesar de que toda la evidencia es que el gobierno tiene que recalcular la ruta en materia económica, no se ha hecho. Ahora, como individuos, ¿qué hacemos? Pues bueno, hay que seguir lavándonos las manos. Las prácticas de higiene hoy sabemos que son fundamentales. Hemos ido aprendiendo, hoy sabemos que a diferencia de lo que al principio, que si nos llegaba la comida de la pizza, la limpiábamos, que nos quitábamos los zapatos, hoy sabemos que eso no, que por ahí no es la transmisión, que la transmisión más importante es a través de los aerosoles, a través de las microgotas que están y que se quedan en el aire, por eso ventilar los lugares, por eso el uso del cubreboca. Pero el lavado de manos sigue siendo muy importante para cuando nos tocamos la boca, los ojos y la nariz, que es por donde entra. El distanciamiento físico sigue siendo fundamental, no besos, no abrazos, 1,5 metros de distancia. El uso del cubreboca, creo que ya lo dije innumerables veces. Cuarto, y esto es bien relevante y sí quiero dejarlo en la idea de todos, la detección y acción oportuna ante síntomas. Insisto, antes nos decían, mira, si no sientes que no puedes respirar, ni se te ocurre ir al hospital. Bueno, hoy sabemos que a partir de los primeros síntomas hay que empezar a medir la temperatura y la oxigenación. Hay que tener un termómetro y si se puede un oxímetro, es un poco más caro, cuesta como 500 pesos y se ha encarecido en estos meses. Pero sabemos que si nuestra oxigenación baja de 92, que si la temperatura sube de manera constante y no baja del 38,5, pues sabemos que son los síntomas que nos tendrían que hacer ir al hospital, porque si llegamos tarde, pues no vamos a tener las mismas oportunidades de que nos atiendan como debemos. Y quinto y último, resiliencia. Esta palabra que a algunos les parece tan chocante, pero yo quiero ahondar un poquito en ella. Estamos viviendo una crisis como nunca antes y hay mucho estrés, hay problemas de salud mental, hay problemas de violencia, hay problemas cuando sabemos que
nos podemos enfermar y eso genera mucho miedo. Sabemos que hay problemas cuando hemos tenido que vivir ya por muchos días, 150 días en casa. Algunas casas con espacios muy pequeños, muy reducidos, sin acceso a internet, sin muchos aparatos para que los niños puedan seguir la escuela, para que los papás puedan seguir con su trabajo. Hay muchas familias mexicanas que han perdido sus ingresos. 6 de cada 10 mexicanas y mexicanos hemos perdido ingresos. Y en ese sentido hay muchísima tensión. Es una crisis y necesitamos hablar de ella. Necesitamos platicarnos. Necesitamos extender la mano al vecino. Necesitamos escuchar a nuestras hijas y a nuestros hijos qué están viviendo y qué están sintiendo. Necesitamos hablar con nuestra pareja en cuáles son sus miedos. Necesitamos hablar con el amigo. Necesito preocuparme por mi vecino para que entonces mi vecino se preocupa por mí. Si sabemos más y nos hablamos más, vencemos el miedo y con ello podemos actuar en consecuencia a lo que nos toca a los ciudadanos y podemos exigirle al gobierno que tiene que hacer una parte fundamental para poder corregir lo que hasta hoy no se ha hecho y que se ha pagado con vidas humanas que no tenían por qué haberse perdido. Termino con esto. Sin crisis no hay méritos, decía Albert Einstein. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Yo les diría que en la crisis tiene que aflorar lo mejor de cada uno de nosotros para seguir dando la batalla por este país, para dar la lucha, reconstruir y que seamos las mexicanas y los mexicanos que construyamos un país mejor que el que a nosotros nos heredaron. Como vamos hoy, no lo vamos a lograr. Está en nuestras manos aprovechar esta crisis para poder juntos, en unidad, con diálogo, con respeto, pero con firmeza, poder hacer que este país salga adelante. México es fuerte. Las mexicanas y los mexicanos somos verdaderamente fuertes. Hay que unirnos y hay que salir adelante. Por eso agradezco la oportunidad y que haya mucha salud para todos y todas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Salomón, a ti por esta gran exposición en donde pues nos hablas de las graves faltas de este gobierno, la negligencia, la falta de compra en los insumos que eran indispensables. Digamos que un gobierno, lo voy a decir con todas sus palabras, irresponsable, que yo creo que lo que más nos preocupa es la negación del problema, que no pasa nada, y también la falta en los indicadores en economía y la falta también de acciones, muchas faltas. Pero también nos hablas de esta resiliencia que tenemos como mexicanos, que no sabemos si nos va a alcanzar ante esta crisis. Pues voy a pasar a las preguntas y antes de hacerlo, les voy a pedir, si son tan amables, de mandarnos sus preguntas voy a compartir la pantalla, a este teléfono y a este mail, de tal manera que ya estamos recibiendo muchas y la idea es que podamos recibir las más que podemos. No sabemos si vamos a poder contestar todas porque Salomón tiene que irse de aquí entre 7:15, 7:30, 7:15, 7:20, entonces pues las más que podamos, si no de todas maneras se las vamos a hacer llegar. Salomón, sabemos que la vacuna, como tú bien lo decías, pues va a llegar hasta el año que entra. ¿Tú cómo consideras que se debería de distribuir en nuestro país? A ver, yo creo realmente, digo, al año que entra, Denise, hay que decirlo, ojalá, vaya, si bien ha habido enormes avances médicos científicos y como nunca, la verdad es que la vacuna más rápida ha estado en casi 5 años. O hay otros virus como es el VIH para SIDA, que pues la pandemia empezó en los 80 y son 40 años y aún no tenemos una vacuna. Vaya, todos los elementos de la investigación médico-científica nos dan a pensar que sí la podríamos tener
hacia mediados del próximo año, si todo sale perfectamente bien. Y hay varias, ¿no? Está la de la Universidad de Oxford con AstraZeneca, y la de Moderna, y la de Pfizer, y hay otra empresa china muy adelantada. Entonces, hay elementos que nos dan a pensar que sí puede estar. Ahora, México es un mercado muy atractivo para quienes venden vacunas. Además, se han comprometido las farmacéuticas, muchas de ellas a venderla a costo. Ha habido un compromiso y ha habido un esfuerzo. Entonces, yo diría y quiero pensar que México pues va a estar ahí en la fila para recibir la distribución y las primeras producciones. Ahora, y para eso, pues el trabajo del gobierno con las farmacéuticas y con los gobiernos de otros países, marcadamente China, Inglaterra y los Estados Unidos, va a ser fundamental el trabajo que se haga y poder asegurar que van a llegar las vacunas. Ahora, una vez que lleguen, también hay que decirlo, no son para todos. Son para quien más lo va a necesitar, ¿no? Sí hay ahí una orden de prelación, ¿no? Primero, el personal médico y de enfermería, quienes están todos los días en la trinchera de la atención. Después, los grupos que han resultado más vulnerables, los adultos mayores, que son más vulnerables ante el COVID. Después, por ejemplo, ya saben las comorbilidades, no todas, pero hoy sabemos que, por ejemplo, tener una diabetes si eres menor de 40 años y esta no está controlada, es de los temas que más pueden llevarte a tener una complicación en materia de COVID. En fin, vamos a tener que hacer un buen orden de prelación, una buena distribución justa y equitativa, y pues eso, Denise, pues ojalá la buena administración del gobierno federal sea la que prevalezca y no lo que hemos visto hasta hoy. Salo, gracias por la exposición. Pocas veces hemos visto una que durante la conferencia vas contestando todas las preguntas que van llegando y tú ibas contestando las preguntas, pero hay algo que alguien nos pregunta y que es, no podemos depender únicamente del gobierno para la economía y para todo esto. Como tú que has sido empresario, tienes másters en economía, en finanzas, empresas exitosas, estuviste en desarrollo económico de la ciudad. Como personas, ¿qué tenemos que hacer para sacar adelante el país y a nosotros mismos? Porque pues, se ve difícil cada uno. ¿Y qué se te ocurre para cada uno en esto? Sabemos que además eres ahí, asesoras a varias personas en todo esto. Uno como empresario, como trabajador, ¿qué tiene que hacer para salir de esto? Mira, Isaac, es una época compleja, y yo creo que la primera fase es poder saltar la tormenta. Es cómo me agarro del mástil, y nos vamos, pero cuidando, y en eso, pues cómo bajas gastos, cómo cuidas a tus trabajadores, a los empleados de si tienes una empresa, para afectar lo menos posible a las personas. Cómo aprovecho las líneas de crédito o el flujo que tengo para poder sobrepasar la época mala. Y después, ¿cómo planteo la nueva realidad? Vaya, no van a ser meses en donde ya todo vuelva a ser al revés. ¿Cómo voy a aprovechar esto que aprendí del trabajo a distancia? ¿Cómo vamos a atender a los clientes de manera diferenciada? Y en lo individual, Isaac, yo te diría, pues creo que traemos muchos aprendizajes vaya, el tiempo en familia es un gran aprendizaje, que creo que pudimos muchos disfrutar. Yo no había tenido tantas horas de convivencia con mis hijas, tantas comidas, desayunos y cenas, y eso es una cosa bellísima que ojalá no desaprovecháramos. Pero hay otras cosas que aprender. A mí, un queridísimo amigo que falleció hace un año, Premio Nobel de la Paz, el doctor Rajendra Pachauri, siempre me decía,
mi amigo Salomón, ¿cuánto dura un pantalón de mezclilla? Y pues no sé, pues debe de durarte años, ¿no? Digo, si no engordas, te puede durar muchísimo, es súper reciente. ¿Y cuántos tiene usted? Digo, pues varios, y los va cambiando, pues sí. Y él me decía, hay que aprender a vivir diferente también. Y creo que esta pandemia, estos meses de confinamiento, este momento de crisis y de pérdida de ingreso para muchísimas de las familias, también tiene que ser un replanteamiento de las cosas importantes y las que no lo son tanto. Entonces yo te diría, Isaac, pues, ¿cómo enseñamos a nuestras hijas y a nuestros hijos y cómo nos enseñamos o nos reeducamos a nosotros mismos? Esto de reconstruirte en nuevas realidades es a veces difícil, pero creo que es la máxima. Quizá con el pecado de ser muy repetitivo, regreso al Waze. Hay que saber sobre todas las cosas recalcular. Estábamos acostumbrados tal vez de hacer la planeación estratégica a 5 años. ¿A dónde voy a llegar? Esta es la meta. Bueno, tal vez esa sigue siendo la meta, pero la ruta puede haber cambiado. El tiempo para llegar a tu destino puede haber cambiado y tenemos que ser lo suficientemente flexibles para poder reajustar, recalcular y recomponer la ruta. Creo que esa es la tarea de hoy para nosotros y en el mundo, Isaac. Francisco, no te oye, espérate, respira. Ok, perdón, estaba silenciado. Salomón, aquí tenemos una pregunta y una sugerencia provocativa, provocadora. Dice, primero estamos perdiendo la guerra y muy probablemente ya somos el país número 1 de muertes en el mundo, usando el factor de 3 o 3.8, superando Estados Unidos y Brasil. Esto es definitivamente, ya estamos perdiendo. Y tenemos un gobierno inflexible e inepto. La pregunta, ¿por qué no podríamos formar un consejo ciudadano del COVID y su cuarto de guerra y tú fueras el coordinador general y mandáramos mensajes consistentes por redes sociales, por la ciudadanía? Y ya hablaste, ahorita ya decía, ¿y qué hacer, no? ¿Y qué mensajes se harían, no? Pero básicamente es decir, oigan, los ciudadanos nos estamos organizando. ¿Por qué no nos organizamos un poquito mejor? Pero con gente como tú, como el doctor Frank y como los demás. Ahí dejo esa provocación y sugerencia. ¿Qué opinas, Isaac? Gracias, Francisco. A ver, sí hay una parte que nos toca a nosotros, a la sociedad organizada. Sí hay mensajes contundentes que tenemos que mandar en conjunto. Por ejemplo, el uso del cubrebocas. Vaya, es un acto para protegernos y es un acto de solidaridad con el prójimo. Es fundamental y eso, pues casi solo lo vamos a poder hacer entre ciudadanos. Y ese tipo de cosas hay que hacerlas. Hay otro nivel, Francisco, que yo diría que es bien relevante y que no hay que menospreciar, y es el nivel de los gobiernos de los estados, los gobiernos subnacionales. Hoy a mediodía tuvimos junta varios especialistas, el doctor Narro, estuve yo, estuvo el doctor Macías, en un gobierno estatal que de manera constante nos ha pedido consejos. Hay muchos gobiernos estatales que han estado trabajando incluso a contracorriente del gobierno federal y que están haciendo las cosas diferentes. Y se ven los resultados, vaya. Ustedes ven el número de fallecimientos en Nuevo León o en Jalisco, pues es un fallecimiento por cada 8 o 9 que hay en la Ciudad de México. Las cosas se han hecho de manera diferentes. Entonces, pues yo diría, hay que seguir insistiendo, no hay que perder, no hay que perder la convicción de que hay que hablar. Hoy tenemos más miedos, más medios que nunca para poder expresarnos como pues aquí lo estamos haciendo, y creo que hay que seguir hablando y hay que dar la batalla.
eh, y, y, y bueno, pues hablar con quienes pueden hacer caso y escuchar. Muchas gracias, Salomón. Pues efectivamente, tú diste muchas respuestas, nos llegaron muchas preguntas y ibas dando las respuestas. Sin embargo, se observa un enojo muy grande con este gobierno, una incertidumbre que justamente es lo que nos pone en riesgo, la negación, la falta de, por ejemplo, que López Obrador no se ponga el tapabocas. Eso es un ejemplo brutalmente irresponsable para la gente, sobre todo porque sabemos que el 70% de las personas que están muriendo tienen primaria básica o sea, preparación básica primaria o menos. Entonces, ¿tú qué recomendación nos darías a la sociedad, a las organizaciones civiles, cómo presionar al gobierno? ¿Qué tenemos que hacer? ¿A quién tenemos que mandar cartas? ¿Qué tenemos que organizar para que sea el primero el gobierno? O sea, la gente hoy lo está usando muchas veces el tapabocas, podemos entender que pues algunos incluso no creen que existe el coronavirus. Pero, ¿qué pasa con el gobierno? Que pareciera que tiene la misma actitud infantil, como de riesgo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que, bueno, nos escuchen es una cosa, sino también como para que tomen las medidas responsables como adultos? Mira, Denise, y quizá como esta es la de la despedida, que ya llegamos al tiempo que ustedes habían fijado, déjame hacer una reflexión tal vez, pues ahora sí que entre amigos, ¿no? Digo, somos muchos y ya, yo como le decía alguna vez, yo lo que digo en privado lo digo en público y ahí no hay miedo, pero déjenme tratar de hablarles en confianza. La cosa tiene que cambiar. Tiene que cambiar en este país, pero tenemos que entender que ese cambio no es regresar a lo que estaba. Es decir, antes del 2018, México ya era uno de los países más desiguales, un país con pocas oportunidades para las más personas, con una inseguridad y una falta de paz absoluta y con una corrupción y una bola de rateros y sinvergüenzas que los vimos en televisión. Es decir, cuando planteamos hacia dónde tenemos que ir por lo que estamos viviendo hoy, creo que el primer punto, el punto de partida, es hacer una verdadera reflexión de todos los que ya estuvimos tratando. Yo les prometo que mis 20 años de servicio público, cada día traté de hacer el bien y tratar de construir algo, pero hay que reconocer que no lo logramos sobre todo para una mayoría de mexicanas y mexicanos que a pesar de todo lo que digamos, no llegaron al 2018 con mejores posibilidades de ser y hacer en sociedad. Creo que ese reconocimiento para poder construir lo que viene después es fundamental. Segundo, claro, lo que vino después del 2018 lo puedo decir con toda puntualidad. Fue peor de lo que teníamos. Estamos peor en desigualdad, estamos peor en inseguridad, estamos igual en corrupción. El país no mejoró, sino empeoró. Y después de esta pandemia nos fuimos 30 años para atrás en materia de pobreza, en materia económica, en materia de salud. Creo, habiendo dicho eso, primero, reconocer lo que había antes. Segundo, no dejar de decir que esto está mal. Pero creo que el punto central está en plantearnos el cómo sí. ¿Cómo podemos construir un país verdaderamente mejor para todos? Y creo que ahí tendríamos que centrar las energías. Ya no cómo echamos culpas al pasado. Ya no cómo seguimos criticando todos los días al gobierno porque nada más les jugamos el juego que ellos quieren. El presidente le encanta esto de ustedes y nosotros y polarizar. Pues sí,
tal vez hay días que dices, hijo, es que hay que salir a decirle. Bueno, yo propondría que empecemos a hablar del cómo construimos un mejor país. En lugar de andarnos peleando, vayamos pensando cómo en unidad podemos ir planteando las soluciones reales, concretas, de cómo este país puede ser lo que realmente esperamos. Creo que en ese esfuerzo del mejor así es que deberíamos de estar invirtiendo muchas de las mentes, la pluralidad, las organizaciones de la sociedad civil, la ciencia y el conocimiento, el tiempo para poder hacer un planteamiento serio de cómo construimos un país. Y pues termino nuevamente pues deseando que haya mucha salud para ustedes, para sus familias, para sus seres queridos y que nos cuidemos. Hay que usar cubreboca, esa es la pieza fundamental. Con eso nos cuidamos a nosotros, pero también cuidamos al prójimo. No nos olvidemos de que en la protección del prójimo está la construcción de comunidad que tan rota la tenemos hoy. Si empezamos con actos tan sencillos como el cubreboca, construimos comunidad, y construir comunidad es quizá la pieza central para poder pensar en cómo reconstruimos un mejor país. Les agradezco mucho la oportunidad y quedo siempre a sus órdenes. Gracias, Lalo. Yo solo te voy a comprometer. Tenemos todavía varias preguntas. Quiero mandártelas y que de alguna u otra manera contestemos ahí sobre los adultos mayores, por qué AMLO no se contagia, por qué otros, y varias más. Sé que te tienes que ir, pero quiero agradecerte todo tu tiempo en nombre de todos nosotros, Denise, Francisco, Guadalupe. Muchas gracias, Salomón, y sobre todo nos dejaste una gran reflexión y un mensaje de unidad y un mensaje realmente de esperanza si estamos todos unidos. Te agradecemos muchísimo la información y también agradecemos a todos su asistencia, no sin antes decirles que la próxima semana tendremos aquí a Enrique Vargas, presidente de los presidentes de la Organización de Presidentes Municipales del Estado de México, y también a Jorge Insunza, que es el presidente del PAN del Estado de México. Nuevamente les agradecemos y que tengan una linda tarde. Vamos a abrirles el micrófono a todos porque solemos cerrar estas conferencias con los aplausos y comentarios a nuestro invitado para que escuches cómo está la gente de contenta con tu conferencia y con tu información. Muchísimas gracias. Pueden abrir sus micrófonos. Gracias. Gracias. Gracias, bravo. Aplausos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bravo. Ánimo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por tu tiempo y tu experiencia y tu conocimiento, Salomón. Muchísimas gracias, qué linda. Muchas gracias. Gracias a todos. Sí, que haya mucha salud. Gracias. Abrir su micrófono. Adelante. Gracias. Y le haremos llegar las preguntas a Salomón de todo mundo. Salo se nos tiene que ir, pero le haremos llegar las preguntas. Gracias.